Bienvenidos al canal Cuaderno de Notas de Ciencia, en donde encontrarás resúmenes de temas como bioquímica, microbiología, nutrición, entre otros. Soy la maestra Alejandrina y te doy la bienvenida al canal. En videos anteriores hemos estado hablando mucho sobre las proteínas, sobre su estructura, su función, la clasificación de los aminoácidos, pero hay algo muy importante que tenemos que mencionar cuando hablamos de proteínas y de aminoácidos. ¿Cómo es la configuración interna? Y es precisamente de lo que vamos a hablar el día de hoy, niveles de organización de las proteínas. Haciendo un pequeño recordatorio de lo que vimos en el video anterior de aminoácidos, podemos decir que las proteínas por su número de aminoácidos las podemos clasificar en péptidos cuando son menos de 50, di, tri, tetra, pentapéptidos cuando son muy pequeños, oligopéptidos de 2 a 10 aminoácidos, polipéptidos más de 10, pero menos de 50, y proteínas cuando son más de 50 aminoácidos juntos. Los péptidos y las proteínas están formadas por la unión de aminoácidos mediante el enlace peptídico, el cual es un enlace covalente que se establece entre el grupo carboxilo de un aminoácido y el grupo amino del siguiente, dando lugar al desprendimiento de una molécula de agua. Las proteínas y los péptidos tienen una secuencia muy definida y la organización de una proteína viene definida por 4 niveles estructurales derivados de la disposición espacial de sus cadenas polipeptídicas. Los niveles de organización que podemos encontrar es estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Estas las mencionamos de forma muy general en el video de aminoácidos. ¿Qué te parece si iniciamos con la estructura primaria? La estructura primaria de una proteína representa el número y el orden de sus aminoácidos. Aquí en la figura te muestro un ejemplo. Tengo yo glicina, alanina, metionina, valina, glicina, metionina, glicina, 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 metionina y valina. Esto sería el ejemplo de una estructura primaria en la que solamente me va a mostrar qué aminoácidos tengo y en qué secuencia. En pantalla te estoy presentando ahora varias cadenas. Imaginemos que son diferentes polipéptidos. Como verás, cada una tiene una secuencia y un orden diferente. Estos están dados por el color de las piezas del Lego. Y aun cuando todas las estructuras son primarias, cada una de ellas es completamente diferente y por tanto dará origen a proteínas diferentes. La estructura primaria es una característica particular y única de cada proteína, además que la estructura tiene una secuencia de manera lineal. Y tú te preguntarás, ¿por qué es tan importante la estructura primaria en una proteína? Pues total, me puedo equivocar en una letra. También la célula puede equivocarse en una letra y poner un aminoácido por otro. ¿Qué consecuencias podría traer esto? Si sucediera un simple cambio de posición o la sustitución de un aminoácido por otro, cambiaría la función biológica de la proteína. Ejemplo de esto tenemos la anemia drepanocítica o de células falciformes, la cual es una enfermedad genética autosómica recesiva, resultado de la sustitución de timina por adenina en el gen de la globina beta, ubicado en el cromosoma 17, lo que conduce a una mutación del ácido glutámico por valina en la posición 6 de la cadena beta y por lo tanto la producción de una hemoglobina funcionalmente defectuosa, que se conoce como hemoglobina S. El ácido glutámico tiene una carga negativa, mientras que la valina es hidrófoba. Entonces se forman contactos con alanina, fenilalanina y leucina, lo que promueve polímeros cruzados que deforman finalmente el glóbulo rojo. Y esto trae consecuencias en la funcionalidad del eritrocito y por tanto en la salud del paciente. Como verás, un simple cambio de un aminoácido puede traer consecuencias que pueden afectar la condición de vida de un paciente. Y esto es solo uno de tantos ejemplos. Anteriormente mencionamos que la estructura primaria se mantiene por medio de un enlace peptídico. ¿Recuerdas cómo se llama el enlace que une un monosacárido con otro cuando vimos el tema de carbohidratos? ¿Qué te parece si me escribes tus respuestas en los comentarios? Tanto si te acuerdas como si no te acuerdas. Continuemos con proteínas.
Aquí te presento dos aminoácidos y te estoy señalando los grupos que van a entrar en contacto cuando se forme el enlace peptídico. En el aminoácido A, que tengo del lado izquierdo, tengo señalado el grupo carboxilo, mientras que en el aminoácido B está señalado el grupo amino. El enlace peptídico se va a dar por la unión covalente de un grupo carboxilo de un aminoácido con el grupo amino de otro. Y el enlace peptídico comienza en el extremo amino y termina con el extremo carboxilo. Recuerda que siempre leemos de izquierda a derecha. Muy bien, tengo mis dos aminoácidos. Ya sé que voy a empezar de izquierda a derecha. Va a reaccionar el grupo carboxilo del primer aminoácido con el grupo amino del segundo aminoácido. Perfecto. ¿Y ahora? Lo que sucede es que viene una remoción de una molécula de agua. En química a esto le llamamos deshidratación. ¿Por qué? Porque perdemos agua, sencillo. Entonces, cuando se une el grupo carboxilo con el grupo amino, vamos a perder una molécula de agua. ¿Cómo se forma la molécula de agua? Bueno, el grupo carboxilo tiene un carbono doble enlace oxígeno y un hidrógeno, mientras que el grupo amino tiene un nitrógeno con dos hidrógenos. El carboxilo va a liberar un OH, vamos a llamarlo liberación para hacerlo términos sencillos, va a liberar un OH, mientras que el grupo amino va a liberar un hidrógeno. Esta combinación de elementos HOH es igual a H2O, agua. Y al unirse lo que me queda del grupo carboxilo con el grupo amino, me va a formar un enlace carbono-oxígeno, nitrógeno-hidrógeno. A esto se parece mucho a un enlace amida, sin embargo, no es un enlace amida. Esto es un enlace peptídico. Espero no haberlo hecho tan complicado. Aquí te lo estoy mostrando. El enlace peptídico es un enlace de tipo covalente, por lo tanto, va a ser un enlace muy fuerte que va a mantener la estabilidad de la estructura primaria de las proteínas. Sin embargo, con el simple enlace peptídico, las proteínas todavía pueden tener cierto movimiento y pueden rotar, por así llamarlo. Para estabilizar la estructura de esos aminoácidos y posteriormente la estructura de las proteínas, se va a formar un puente de hidrógeno entre el oxígeno, que es residual de lo que antes era el grupo carboxilo, y el hidrógeno de lo que antes era el grupo amino. Esta interacción se conoce como puente de hidrógeno formado entre un oxígeno que es altamente electronegativo con un hidrógeno que va a tener un polo parcial positivo. Esta atracción me va a formar un segundo enlace que me va a estabilizar la estructura y va a impedir que los aminoácidos giren. Este doble enlace me va a dar origen a un tipo de isomería que se conoce como isomería cis-trans. Cuando vimos la parte de lípidos, hablamos sobre isomería cis-trans. Te voy a dejar abajo el enlace para que te sea más fácil recordarlo. En el caso de los lípidos, nosotros preferíamos el enlace tipo cis, que era más benéfico para nuestro cuerpo, que era la parte que podíamos aprovechar, etc. Las grasas trans no queríamos saber absolutamente nada de ellas. Pero en el caso de las proteínas, la cuestión es diferente. Aquí, el enlace tipo trans es el que va a favorecer la funcionalidad de las proteínas y la estructura de las mismas. Continuemos con la estructura secundaria. Una vez que se forma la estructura primaria, los aminoácidos pueden dar lugar a otras estructuras más complejas que se conoce como estructura secundaria. La secuencia de aminoácidos de una proteína determina su estructura tridimensional. En la estructura secundaria, los aminoácidos tienen diferentes preferencias y pueden formar varios tipos de estructuras. Tenemos, por ejemplo, la estructura alfa hélice, los giros beta, la triple hélice, las asas, los giros. Entonces, podemos resumir que la estructura secundaria es la forma espacial que adopta una parte de la cadena de aminoácidos. Empecemos con lo más sencillo, alfa hélice. Aquí en la imagen te muestro cómo es un alfa hélice. Si te fijas, es como si fuera un bucle. Se estabiliza a través de los puentes de hidrógeno que se forman entre el oxígeno del carbono, que pertenece al carbonilo, y el hidrógeno unido a un nitrógeno.
Los grupos R de los aminoácidos se encuentran orientados hacia afuera de la hélice. Esto le va a ayudar a darle una estabilización a la estructura. Cada giro o cada vuelta se va a formar cada 3.6 residuos de aminoácido y esto es bastante constante. Cuando veamos una estructura de una proteína, por ejemplo en libros, vamos a verlo siempre como una especie de bucles. Esta es la representación más común de la alfa hélice. Tenemos otra estructura que es la triple hélice o hélice triple, que representa la unión esencial del colágeno y está constituida por 3 cadenas polipeptídicas que se enlazan formando una triple hélice. Constituyen la unidad macromolecular denominada tropocolágeno. Esta estructura contiene un alto contenido de glicina y presenta de forma repetitiva el péptido glicina, prolina, hidroxiprolina, que se encuentra en la proteína del colágeno, y esta proteína podemos encontrarla en la piel, en cartílagos y huesos. La secuencia de estos 3 aminoácidos repetida es lo que favorece precisamente la configuración de la triple hélice. Otra estructura secundaria sumamente importante es la que se conoce como conformación beta o lámina beta plegada. Son diferentes nombres que recibe la estructura. Cada cadena polipeptídica se mantiene relativamente extendida en una forma de zigzag. Aquí ya no vamos a encontrar bucles. Como puedes observar en la imagen, vamos a encontrar como si fueran láminas y estas láminas se van a estabilizar o se van a unir una con otra a través de los puentes de hidrógeno. ¿Cómo se forman los puentes de hidrógeno? Al igual que en la alfa hélice, vamos a encontrarlo con el oxígeno proveniente del carbonilo y el hidrógeno proveniente del grupo amino. La representación básica de la lámina beta es flechas. Dentro de la hoja beta podemos encontrar de 2 tipos, lo que se conoce como la paralela y la antiparalela. Paralela significa que las 2 cadenas polipeptídicas van en el mismo sentido, comenzando con el grupo amino y terminando en el grupo carboxilo. Las 2 llevan exactamente en la misma dirección, eso sería una paralela. Una antiparalela significa que una cadena polipeptídica empieza con el grupo amino y termina en carboxilo y la otra empieza en carboxilo y termina en el grupo amino. Una va y otra viene. Eso es antiparalela. ¿Y esto qué implicaciones tiene? La estabilidad que se presenta en una paralela y en una antiparalela no es la misma y tiene mucho que ver con la estructura y el acomodo de los residuos. Veamos, cuando hablamos de una cadena paralela, las 2 van en el mismo sentido, lo que va a ocurrir es que los puentes de hidrógeno entre una cadena y otra no van a estar de manera lineal, sino que van a estar de manera desfasada. Una conformación paralela me va a dar una cierta inestabilidad en la proteína, mientras que una estructura paralela me va a dar una mayor firmeza y estabilidad. Y esto va a tener repercusiones en la funcionalidad de la proteína. Un ejemplo de una proteína que tiene una configuración de hoja beta plegada es la fibroína, en la cual la composición de sus cadenas polipeptídicas presenta un 50% de glicina. Recordemos que la glicina es el aminoácido más pequeño que puede haber y esto ayuda pues al momento de los residuos porque no es muy voluminoso. La fibroína es un tipo de proteína de carácter fibroso producido por algunos artrópodos como el gusano de la seda o las arañas durante la segregación del hilo. Y el hilo se compone de 2 proteínas principales, la sericina y la fibroína. Si te fijas, esta configuración de beta plegada lo que va a ayudar es a mantener esa estabilidad. El hilo de seda es una de las estructuras más flexibles y más resistentes que tenemos en la naturaleza. Otras estructuras secundarias encontramos lo que son los giros y las asas. Estos son estructuras muy pequeñas que lo que nos van a ayudar es a unir las estructuras secundarias de alfa hélice de lámina beta, porque son estructuras que están formadas por 3, 4 aminoácidos. Continuamos con la estructura terciaria. Conforme vamos subiendo de nivel estructural, aumentamos el grado de complejidad. Y el término de estructura terciaria se refiere a toda la conformación tridimensional de un polipéptido. Indica en el espacio tridimensional de qué modo las características estructurales secundarias como alfa hélice, hojas flexibles, láminas beta y giros y asas se montan para formar dominios y cómo estos últimos se relacionan desde el punto de vista especial entre sí. ¿Qué dijo?
que suena un poco complicado lo que te acabo de decir. Vamos a resumirlo un poquito más. Nosotros tenemos la estructura primaria, que es la parte lineal. Tenemos la estructura secundaria, que es una pequeña estructura tridimensional que puede estar en forma de zigzag o en forma de bucle. Muy bien, la estructura terciaria es, una vez que tengo estas secundarias, voy a plegar la cadena sobre sí misma. Eso es la estructura terciaria. Pero tenemos que recordar que implica una sola cadena polipeptídica. Dentro de la estructura terciaria, los dominios es una sección de estructura proteica suficiente para desempeñar una tarea química o física particular, como la unión de un sustrato o un ligando. Y una estructura terciaria puede tener un dominio o puede tener varios dominios. Los dominios son de forma esférica. Su interior es hidrófobo y el exterior es hidrofílico. Se presentan las cadenas polipeptídicas de más de 200 aminoácidos y estos son una combinación específica de elementos estructurales secundarios como giros y alfa hélices, por ejemplo, o puedo tener lámina beta, giro, lámina beta, puede ser una combinación de todas las estructuras secundarias. Los dominios es una región de la estructura tridimensional de una proteína con una función completa. Y aquí en pantalla te muestro yo solo algunos. Como podrás observar, son muy diversas las formas y cada uno de ellos va a tener una función específica. Funciones de los dominios. A menudo un dominio realiza una función específica y separada para la proteína. Dentro de estas funciones podemos encontrar enlaza a un pequeño ligando, atraviesa la membrana plasmática, como en el caso de las proteínas transmembranales, contiene el sitio catalítico, en el caso de las enzimas, enlaza el ADN en factores de transcripción, promueve la superficie para enlazarse específicamente a otra proteína. Esas son algunas de las funciones que cumple. Ahora, ¿cómo se mantiene estable ese superplegamiento de la cadena en la estructura terciaria? Existen varios tipos de enlace que podemos encontrar en el puente disulfuro, que se establece entre dos cisteínas, las interacciones hidrófobas que mantienen unidos los grupos que no son polares, los puentes de hidrógeno que se establecen entre moléculas polares pero que no tengan carga, los enlaces amida que pueden establecerse entre carbonilos de las cadenas laterales de los aminoácidos, como el ácido aspartico y el ácido glutámico, con los grupos amino de lisina o arginina. Tenemos los puentes eléctricos que se establecen entre grupos cargados positivamente y otros cargados negativamente. Continuamos con los niveles estructurales. Tenemos la parte de estructuras cuaternarias. Aquí vamos a tener, como en la estructura terciaria, un plegamiento de la cadena sobre sí misma. Pero la diferencia entre la terciaria y la cuaternaria es que en la terciaria es una sola cadena. En la cuaternaria pueden ser dos o más cadenas. Y se va a estabilizar por los mismos tipos de enlace. Puente disulfuro, puente de hidrógeno, fuerzas hidrófobas, puente salino, etc. Puesto que en la estructura cuaternaria encontramos dos o más cadenas polipeptídicas, podemos dividirlo en dos tipos, las proteínas homo y las proteínas hetero. Homo significa igual, hetero, diferente. Es decir, puedo tener yo proteínas que van a estar formadas por el mismo tipo de cadena polipeptídica o bien puedo tener proteínas que van a estar formadas por diferentes tipos de cadenas polipeptídicas. Y aquí te pongo un ejemplo. Tengo un homodímero, homo porque son iguales, dímero porque son dos subunidades. Del otro lado te presento un heterodímero. Son dos cadenas que son diferentes en tamaño y en forma. Ahora que estamos hablando sobre los niveles estructurales de una proteína, es de vital importancia para la célula que conserve estos niveles, porque gracias a ellos tenemos la función biológica que va a desempeñar la proteína. Y como vimos en videos anteriores, son muchas las funciones que pueden llegar a cumplir. Sin embargo, bajo ciertas circunstancias se puede llegar a perder ese nivel de organización. A esto se le conoce como desnaturalización, lo cual es la pérdida de todos los niveles de estructura de las proteínas, excepto la estructura primaria. ¿Por qué ocurre la desnaturalización? Pueden ser diferentes factores: el calor, metales, detergentes, disolventes orgánicos, pH o la fuerza iónica. Cuando una proteína se desnaturaliza y pierde la estructura, ve afectada su función química y también puede verse reflejado en ciertas propiedades físicas. En un huevo crudo, la clara es transparente, es
viscosa, se llama coloide, pero si tú este huevo lo pones a cocer, lo pones a guisar, entonces la composición de la clara va a cambiar, ya no va a ser coloidal, sino que se va a poner dura y también va a cambiar el color porque ya no va a ser un amarillo transparentoso, ahora va a ser de color blanco. Lo que ocurre ahí es una desnaturalización por calor. En la clara de huevo tenemos una proteína que se llama albúmina y cuando la sometemos al calor, lo que va a ocasionar es que esta albúmina va a perder su estructura tridimensional y por lo tanto sus propiedades físicas y químicas. Me despido por el día de hoy. Nos vemos en la próxima sesión.